Dudas del TP, ahora podemos ver si quieren. Terminamos la clase y vemos algunas. No hay problema. Bueno, le comentaba que vamos a ver una estructura que se llama grafos. La clase son 2 mitades, 1 hora la clase que viene, y la última clase vamos a ver mapas y hashing, que es la última estructura que vamos a ver. El grafo se modelizó esa estructura matemáticamente cuando se quiso hacer un recorrido por una ciudad cruzando los 7 puentes y volviendo al punto de inicio. Luego de plantear este problema y evolucionar, se fue haciendo una descripción matemática del grafo, donde el grafo consiste en un conjunto de vértices, que son los puntitos negros grandes, y un conjunto de aristas, que son los caminos que unen los vértices. Con esta estructura podemos modelar varios problemas. Por ejemplo, si los vértices fueran las ciudades y las aristas los caminos, podemos encontrar el camino mínimo entre un punto de una ciudad y otra. También se puede aplicar, por ejemplo, a este problema donde cada arista es un puente y recorrer la arista una sola vez. Tanto los vértices como las aristas pueden tener datos. Por ejemplo, si fueran cada vértice de una ciudad, va a tener el dato T, que puede ser un TDA, por ejemplo, el nombre de la ciudad, y el camino puede tener la distancia, si es asfaltado o no es asfaltado, si tiene peajes o no tiene peajes. Tiene otro dato, T2, que tiene varias propiedades. Esta estructura, a lo largo del tiempo, se le fueron creando un montón de algoritmos que son útiles. Por ejemplo, para buscar recorridos, caminos mínimos, caminos alternativos. Entonces, si nosotros construimos esta estructura y le aplicamos esos algoritmos, dependiendo del dato que tomemos, vamos a tener el resultado. En el TP no se utiliza grafos. En el final se toma. Bien, entonces, de este modo nació la estructura de datos grafos. Esta estructura podemos hacer un TDA donde tengamos ciertas primitivas que ahora vamos a ver, que sería la interfaz, pero la implementación de este TDA puede ser de diversas formas. Podemos hacerlas más simples o podemos hacerlas más complejas. Vamos a ver la definición. Podemos tener grafos orientados o no orientados. Esto quiere decir que la arista tiene un origen y un destino. Si es orientado, la arista tiene un destino. Y si es no orientado, la arista o arco es ida y vuelta. Un grafo dirigido se forma por un conjunto de vértices más un conjunto de aristas. Una notación de los vértices de este grafo, por ejemplo, puede ser A, B, C, D, que son los nodos, y un conjunto de aristas, como es dirigido, de A a D, de A a E, de E a A, de D a E y de C a B. Esta información puede tener asociado el T, un T1 para los vértices, por ejemplo, nombre de la ciudad, un tipo de TDA, y un T2 para las aristas. Y nuestra estructura se vuelve más compleja.
Si yo quiero representar gráficamente un grafo no dirigido, directamente las flechas no tienen flecha, directamente es una línea. Entonces yo entiendo que esto es un grafo no dirigido. Yo puedo ir de C a B o de B a C indistintamente. Y las aristas se notan de esta forma. Esto podría ser un caso muy complejo de árbol, donde el árbol tiene hijos y a su vez los hijos pueden estar relacionados con los padres. Por eso la estructura de esto es mucho más compleja que un árbol binario o un árbol B. Los algoritmos que resuelven cosas de grafos, cuando empezamos a subir la cantidad de nodos, no sé, 1, 2, 3, 4, hasta ahí viene bien, pero cuando pasamos los 50, 51, 52, 100 vértices, el grafo se vuelve demasiado complejo, entonces empieza a tardar demasiado la resolución de cosas. El camino mínimo que hace Google Maps, por ejemplo, son otros algoritmos y no tienen un grafo crudo así como tenemos nosotros. Encima las aristas tienen ponderado el tránsito en tiempo real, obras, cortes, piquetes, y eso hace muchísimo más complejo el algoritmo. Así como está definido el grafo, tenemos la definición de algunas palabras que nos van a ayudar en el planteo matemático para luego sacar propiedades de estos grafos. Camino es una secuencia de vértices. Por ejemplo, un camino es de C a B. Un camino puede ser de E a D. Pero un camino no puede ser de A a B a C. Porque tienen que ser adyacentes por una arista. En este caso puede ser de B a C y de C a B, porque este es no dirigido. O puede ser de E a A, D, a E, a D, a E. El único requerimiento de un camino es que tenga vértices adyacentes. Puede repetirse el vértice en el camino. La longitud de un camino es la cantidad de aristas que tiene el camino. Si yo soy de C a B y de B a C, tengo dos aristas. La longitud es 2. Camino abierto. El camino abierto es un camino, pero que difiere el inicial del final. O sea, el camino de C a B y de B a C es un camino, pero no es un camino abierto. Y si yo hago de A, es un camino y es un camino abierto. Si hago de E a D, a E, a otra vez, es un camino abierto y es un camino. La condición de camino abierto es que tiene que ser distinto el vértice inicial del final, pero también tiene que ser camino. Camino cerrado. Camino donde el vértice inicial y el final coinciden. Si yo voy de C a B y de B a C, esto es un camino cerrado. Si yo voy de E a D, a E, es un camino cerrado. Si yo voy de E a D, a E, a D, a E otra vez, hago dos vueltas, es un camino cerrado. Recorrido. Camino que no repite aristas. O sea, tiene que ser un camino, pero las aristas no se pueden repetir. Por ejemplo, de C a B
y de B a C, repite la arista, no es un recorrido. De E a A y de A a D y de D a E es un recorrido. Ciclo. Camino que conteniendo vértices distintos, excepto el primero que coincide con el último. O sea, de C a B y de B a C es un ciclo, es un camino cerrado. De E a A, de A a D y de D a E es un ciclo y es un camino cerrado. ¿Qué diferencia hay entre ciclo y camino cerrado? Pregunta de final. En el ciclo no se puede repetir ningún vértice salvo el último con el primero. A, E, A, AD y DE es un ciclo y es un camino cerrado. EA, AD, DE, EA, AD, DE, o sea, dos vueltas, no es un ciclo, pero es un camino cerrado. O sea, el camino cerrado puede repetir distintos vértices además del inicial y final. El ciclo no puede repetir vértices salvo el inicial y el final. Hasta acá, como venimos con las definiciones. Tenemos grafo, vértice, arista. Vamos con un segundo conjunto de definiciones. Subgrafo es un grafo, una parte del grafo. Por ejemplo, si yo tengo este grafo, el BC es un subgrafo. El ADE es un subgrafo. Si yo hago EBC, es un subgrafo. Es un subconjunto de los vértices y un subconjunto de las aristas. Las aristas no pueden quedar colgadas. Yo no puedo incluir E y esta arista colgada. Si incluyo E y esta arista, tengo que incluir A. Grafo no dirigido conexo. Un grafo no orientado es conexo si y solo si para todo vértice de grafo hay un camino que conecte con otro vértice cualquiera del grafo. Por ejemplo, este grafo yo no puedo ir de A a C. Entonces, no es conexo. Vamos a hacer un ejemplo. Este grafo es no dirigido y es conexo. Para cualquiera par de vértices yo puedo ir por un camino. Ahora para este otro grafo, este grafo no es conexo. Yo de A no puedo ir a C. Este grafo no cumple la definición de no dirigido conexo. Es no dirigido, sí, porque no tiene sentido las aristas, son de ida y vuelta, pero no es conexo. Grafo subyacente de un grafo dirigido. Es el grafo no dirigido que se obtiene reemplazando cada arista por una arista no orientada. Por ejemplo, si yo tengo este grafo dirigido,
el grafo subyacente de este grafo dirigido es este. Grafo dirigido fuertemente conexo. Fíjense que este concepto aplica cuando el grafo es dirigido. Grafo dirigido fuertemente conexo es un grafo dirigido si solo si entre cualquier par de vértices hay un camino que los une. El concepto de fuertemente conexo aplica a grafo dirigido. Si fuera no dirigido, es directamente conexo. Entonces, este grafo, por ejemplo, es fuertemente conexo. Entre cualquier par de vértices hay un camino que los une. Yo quiero ir de B a C, sí, pero si quiero ir de C a B, no. Entonces tengo que agregar un enlace. Pero aún así, todo este grafo no es fuertemente conexo. Si yo quiero ir de C a E, no puedo. Yo sí puedo agregar acá, entonces voy de C a B, de B a A, de A a E. Ahí puedo. Si yo quiero ir de A a C, puedo agregar esta lista. Y si yo quiero ir de E a A, no puedo. Así puedo. E a D, de D a C, de C a B y de B a A. Entonces, este grafo ahora, con las modificaciones de aristas que hicimos, quedó fuertemente conexo. ¿A qué te referías con la pregunta adyacente que no la leí? Perdón, ¿qué sería lo de adyacente? Adyacente es de un grafo dirigido, o sea, este, obtengo un grafo no dirigido, subadyacente, cambiando todas las aristas por no dirigidas. Es el No, mismo no, no, grafo. profe. Perdón, la palabra adyacente, no subadyacente, era que Ah, perdón. bien. Entonces, fuertemente conexo logramos formarlo agregando un montón de aristas. O sea, es difícil tener un grafo fuertemente conexo. Débilmente conexo es aquel grafo dirigido que no es fuertemente conexo y cuyo grafo subyacente es conexo. Por ejemplo, si borramos y lo hacemos para otro lado. ¿Este grafo es fuertemente conexo? No, porque yo de E quiero ir a A, no puedo. Pero ¿es débilmente conexo? Tenemos que hacer el grafo no dirigido de todo esto. Una forma de hacer la gráfica de no dirigido es la doble flecha. Entonces, este sí quedó conexo. Yo de E puedo ir a A directo.
Entonces, débilmente conexo es un grafo dirigido que no es fuertemente conexo, y el grafo subyacente es conexo. Bien, árbol libre es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos. Por ejemplo, no dirigido, conexo y sin ciclos. Este es un árbol libre. No dirigido es. Este es conexo. Diría que no, porque no hay forma de llegar, por ejemplo, de C a A. Perfecto. Entonces ya no es árbol libre. Si ahora lo volvemos conexo, ¿es árbol libre? Diría que sí, porque no podría ser un ciclo si empiezo desde C. Pero sin ningún ciclo. Entonces no, porque tenemos un ciclo en A Lo y E, por tenemos que ejemplo. borrar así, y ahora. Bien, ahora sí quedó. Bueno, estos son un montón de términos que nos van a ayudar a ir viendo propiedades sobre los grafos. Más adelante vamos a ir utilizando algunas de estas definiciones para ir aplicando las propiedades. Bueno, vamos a ver nuestro TDA. En la práctica o en el final es más que nada gráfico, resolver, o con pseudocódigo. Vamos a ver la implementación muy por arriba, pero no hay código de todo el TDA grafos que se tome. No es como la lista que se conoce y se opera con el código de implementación en C++. Acá vamos a verlo o con pseudocódigo o gráficamente. Bien, ¿qué necesitamos que tenga un TDA grafo? El constructor, el destructor, esto es lo fácil, porque es TDA. Insertar un vértice. Yo puedo agregarme el A, agregarme el D. Cuando lo voy formando, yo puedo insertar todos los vértices sin ninguna arista y luego insertar las aristas. Insertar la arista. Acá puede pasar de que la arista tenga varias o tenga una sola, si se puede repetir o no, o si se encuentra la posición esa se modifica. Eliminar vértice, eliminar arista. Si existe una arista, dado dos vértices, existe el camino entre esos, o si existe el vértice. Este sería como formar la estructura.
Pero después podemos agregar un segundo nivel de operaciones que operen sobre recorridos. O por ejemplo que diga si es débilmente conexo, si es conexo, si tiene un recorrido, si tiene ciclos. Todas estas definiciones se pueden agregar como un segundo conjunto de primitivas. Este es el básico para poder formar el grafo. Bien, ¿cómo implementamos esto? Una forma fácil es implementarlo como una matriz de 2 dimensiones, donde yo tengo tantas columnas y filas como vértices, A, B, C, D, F. Y luego, en la diagonal es todo cero, porque son las aristas entre sí, entre el nodo y el A. Y en la posición AB pongo la arista, en este caso si existe o no, de A yendo para B y de B para A, la siguiente. Y así formo todas las aristas. Puede ser que después en cada posición ponga el valor. Por ejemplo, si esto fuera una ciudad y la arista una distancia, acá puede ser que ponga la distancia. O directamente, si es el TDA, acá pongo una matriz de TDAs. Si el grafo es dirigido, no es simétrica la matriz. Este valor puede diferir entre A y D, puede diferir entre D y A. Si el grafo es no dirigido, esta matriz va a ser simétrica. Una de las contras que tiene es que me grafica, me contiene todos los vértices contra todos. O sea, es una estructura completa esta. Pero aún así, siendo completa con la cantidad de cruces de aristas, tiene el problema que si yo tengo 2 caminos para ir de C a A, no lo puedo representar acá. Tendría que tener una lista de valores de aristas entre cada posición de la matriz. Pero para implementaciones simples de grafos, esto sí sirve. Entonces tenemos una implementación que podemos agregar vértice, agregar arista, acceder rápidamente, pero tiene sus limitaciones. Y la contra que tiene que ocupa todo el espacio. Si yo tuviera que hacer un grafo, este que teníamos originalmente, yo tengo un solo camino, o sea, 1, 2, 3, 4 aristas, pero en esta implementación, 1, 2, 3, 4, 5 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos 21 aristas de más, lo cual 21 contra 4 es monstruoso la cantidad que tengo de más. Pero bueno, es una implementación fácil de hacer y es válida. Lo bueno es que tengo acceso directo, porque como esto es una matriz, tengo acceso directo a las posiciones de la matriz. Otra implementación, una utilizada mucho, es listas de listas. Yo agarro y tengo un listado de vértices como primer nivel, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Y de cada vértice me cuelga una sublista de aristas
donde me dice el vértice destino, un puntero. Esta implementación solo tiene las aristas que existen. Este tenía la arista consigo mismo más todas las aristas que no existen. Este que tiene una sola es porque tiene gráficamente una sola. Este, en cambio, tenía 6 aristas, donde una era válida y las otras 5 estaban de más. Y acá el dato puede ser el TDA vértice y el TDA de la arista. 2 TDAs distintos. Y lo utilizamos como veníamos trabajando la estructura de listas, que ya estamos súper familiarizados. De las dos implementaciones, en el final pueden elegir, en general no se aplica el ejercicio con una implementación o con la otra, directamente a resolverlo, y lo pueden elegir con cualquiera de las dos. Por ejemplo, les pido sobre esto hacer un recorrido que ahora vamos a ver. ¿Hasta acá alguna duda de las definiciones o de las implementaciones o del grafo? Muchas, muchas. Bien. Yo más abajo le dejo una lectura para hacer. O me pueden consultar ahora. Es práctica. Como la lista tiene sus tips. Vamos a ver recorridos. Vamos a aplicarlo sobre un grafo dirigido. Esta implementación está hecha para un grafo dirigido. Si yo quiero hacerla para un grafo no dirigido, duplico la arista. Por ejemplo, de A voy a B y de B voy a A. Esta la duplico y entonces ahí tengo un grafo no dirigido. Bien, un recorrido que podemos hacer se llama recorrido en profundidad. Con este recorrido vamos a poder resolver algunos problemas. La idea es marcarlos todos los vértices como no visitados para luego, cuando yo recorra, no recorrer 2 veces el mismo vértice y luego ir recorriendo el vértice, todos sus hijos, el vértice, todos sus hijos y demás. Entonces marcamos todos los vértices con un 0 y cada vez que encontramos un 0, incrementamos el número de orden 1, 2, 3, 4 que va teniendo este vértice. Cuando encuentro un vértice que tiene el valor mayor a 0, quiere decir que ya lo recorrí y lo salteo. Y si ese vértice tiene 0, lo apilo, lo recorro y recorro sus vértices adyacentes. Acá vamos a ver el algoritmo para la lista de vértices grafos, o sea, recorro todo esto una vez. Si esto tiene 1000, recorro 1000 veces los vértices, el orden n, marcando todos los vértices con el número 0. Esa marca me va a permitir no volver a recorrer el mismo vértice. Después, para cada vértice recorro. Si el número es 0, quiere decir que todavía no pasé por ahí, lo numero. Mi número, que lo tengo que pasar por referencia, incremento en 1 y se lo asigno al vértice. Para cada adyacente me fijo, si el número es 0,
lo apilo en mi stack. Esto lo estoy haciendo de manera recursiva. Entonces, si yo tengo... Acá tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Si yo inicio este grafo, empiezo a recorrer de A, lo imprimo y voy a procesar los adyacentes. Arranco por el B. Me fijo, ¿tiene 0? Sí, porque nunca se recorrió. Lo imprimo y voy a procesar sus adyacentes. Los adyacentes de B es E. Lo imprimo y voy a procesar sus adyacentes. D, como no fue procesado porque tiene 0, lo imprimo y voy a procesar sus adyacentes. B ya no tiene más el 0 porque ya había pasado por acá. Entonces no lo imprimo y salgo. El otro hijo de D es E. Ya está procesado. Entonces lo salteo. El otro hijo de E es B. Ya está procesado. Entonces lo salteo. Salgo de A. Salgo de B. Llego a A. Y acá vuelvo a procesar el otro hijo, C. Lo imprimo. No tiene hijos. No tiene adyacentes. Termino acá. Como esto está pensado para la lista de vértices, cuando yo me quedé sin recorridos en este grafo, paso al siguiente que es F. Lo imprimo y voy hacia los hijos, hacia los adyacentes de F, que es C, pero C ya está procesado, está marcado. Entonces salgo y sigo recorriendo este listado, ¿ves? Todo esto lo hice recorriendo aristas. F y después sigo con G y H, creo que era. G no tiene adyacentes y después queda H. Por eso el recorrido en profundidad de un grafo que no es conexo y de este grafo dirigido, recorro toda esta parte primero, luego esta parte de F, luego la G y luego la H. ¿Se entendió el recorrido en profundidad? Bien, vamos a ver un poco el costo que tiene esto. Si analizamos y hacemos la implementación con la matriz, el costo es recorrer la cantidad de vértices al cuadrado. O sea, es recorrer toda la matriz. Es costoso porque está completo. Si la implementación es la de lista de listas, el costo es la cantidad de recorrer todos los vértices más recorrer todas las aristas. Entonces me queda que el costo es B más A. Es menos costoso el grafo implementado con listas de listas. Vamos a ver ahora lo mismo, pero de manera iterativa. De manera iterativa hacemos lo mismo, iniciamos, pongo todo en 0 y por cada vértice vamos a procesar. Pero en vez de hacer la pila del stack, lo vamos a apilar en una pila nuestra.
ya que no podemos aprovechar el stack y utilizarlo como pila, lo hacemos en una estructura pila. Inicializamos la pila, marcamos todos los vértices en 0 y apilamos los vértices. Mientras la pila no esté vacía, si el vértice tiene su número en 0, o sea, no fue visitado, incremento, asigno el valor y para cada vértice adyacente, si el número no es 0, lo apilo. Entonces cuando salga de la pila acá, voy a obtener el siguiente hijo, ya que la pila, si lo ponen arriba, es lo primero que saca. En este caso, llego a B, o sea, primero apilo todos, H, G, y me queda primero. Cuando proceso A, lo saco de la pila y adjunto B a la pila. Ahora proceso B, lo saco, apilo E. Lo saco, apilo D. Lo saco, pero no apilo B porque ya fue visitado. Entonces va a salir y apilo el C. Y así queda el recorrido en profundidad. El costo iterativo es lo mismo. Si lo implemento con la matriz, tengo que B cuadrado, un orden enorme. Si lo recorro con la lista de listas, esa implementación me da un orden de B más A, la cantidad de vértices más la cantidad de aristas. Y acá está el ejemplo que veníamos haciendo. Con esta herramienta de recorrido en profundidad, puedo definir si el grafo tiene o no ciclos. Si no tiene ciclos, es acíclico el grafo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene ciclos? Porque en mi recorrido de profundidad vamos a llegar a leer un vértice que cuando yo sea adyacente, voy a darme cuenta que tiene el valor distinto de 0. Si el valor es distinto de 0, ahí logro darme cuenta que esto tiene un ciclo. El iterativo y el recursivo es exactamente el mismo resultado. De este grafo va a dar esto. Nada más que uno lo utilizamos con la pila y el while, y el otro lo hacemos de manera recursiva utilizando las pilas del stack. Pero es exactamente el mismo recorrido en profundidad con dos implementaciones distintas. Bien, entonces este recorrido en profundidad, una de las cosas que nos sirve es detectar si yo voy a leer un vértice que tiene el número mayor a 0, ya me voy a dar cuenta que esto dio una vuelta, dio un ciclo. Entonces el grafo no es acíclico. Si yo recorro todos los vértices y no encuentro ningún vértice con mayor a 0, quiere decir que no hay un ciclo. El algoritmo para ver esto, inicializo una variable b en falso, que es el que me dice si ese paseo o no. Y para cada vértice marco como no visitado y asigno
falso el atributo de recorrido. Si B es falso, no pasa nada y sigo y analizo el recorrido parcial. Lo marco como visitado. Lo pongo como verdadero y para cada nodo adyacente, si tiene el camino, el B falso, ahí me doy cuenta si está visitado, le agrego que este B es verdadero y devuelvo el verdadero de que tiene un ciclo. Para el análisis de costo temporal, es lo mismo que el análisis de profundidad. B cuadrado para la matriz o el orden de B más A. Puntos de articulación. Por ejemplo, un punto de articulación en este grafo es un vértice que al sacarlo deja de ser conexo. Entonces, si yo saco este, no pasa nada. Pero si yo saco este, se vuelve disconexo. O si saco este, o si saco este. Por ejemplo, en este grafo más complejo, yo tengo B, no pasa nada. A es un punto de articulación. Si saco A, me quedan esta parte del grafo, esta parte y esta parte. Si saco C, también me queda descolgado. Si saco D, no pasa nada porque no queda desconexo el grafo. Es lo mismo. Si saco F, también. Si saco H, también porque I me queda colgado. Entonces, A, C y F, A, C, F y H son puntos de articulación. A, C, F y H hacen que esto deja de ser conexo. ¿Cómo obtenemos de un grafo no dirigido aplicando recorrido en profundidad? Arrancamos por un vértice, por ejemplo por A, y tenemos que definir si es un árbol libre. Recordemos lo que era la definición de árbol libre. Es un grafo no dirigido conexo sin ciclos. Entonces tenemos que ver de nuestro árbol libre
cuántos árboles libres tenemos, en este caso 2. Y las aristas de retroceso es cuando podemos volver para formar un ciclo. O sea, llegar a un vértice que tenga marcado como visitado. Entonces, con el recorrido podemos detectar las aristas de retroceso y si este tiene los puntos de articulación. Lo que hacemos es numerar cada vértice y las aristas que son de retroceso que me hacen un ciclo. Hay que repetir esto para cada vértice y generamos esta tabla. Los puntos que son este mayor o igual que este son los puntos de articulación. Otro algoritmo que podemos hacer es obtener las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido. Dado este grafo dirigido, DA solo es fuertemente conexo con A, B con C porque puede ir y volver, D, E y F porque tengo acá un ciclo, y G son mis componentes fuertemente conexos. Acá lo que hago primero es invertir todas las aristas. Asignamos el número. Acá me quedó todo invertido. Y obtenemos la diferencia que nos da las componentes conexas. Otro recorrido, como estaba recorrido en profundidad, es recorrido en anchura, es levemente diferente y nos cambia el resultado de impresión del orden de los vértices. También marcamos todo en 0, pero antes de seguir en profundidad a los hijos de los hijos de los hijos, recorremos todos los vértices adyacentes. En vez de hacerlo con una pila, lo hacemos directamente con una cola. Entonces procesamos siempre el primero que va ingresando. Y esto no lo podemos hacer recursivo, lo hacemos iterativo. Inicializamos la cola, todos los vértices los ponemos en 0. Y para cada, mientras tenga vértices a procesar, sumo 1, le pongo el número de recorrido, lo acolo y mientras la cola no esté vacía, para cada vértice le agrego el adyacente. Si el número es mayor a 0, lo acolo. Por ejemplo, este grafo, agarro y empiezo con A, luego con los hijos, y los hijos son B y C. En vez de seguir en profundidad, como era antes, B y C. Luego
E, luego D, y acá ya no imprimo B porque ya está marcado. Voy a C, pero no tengo más hijos porque la lista está dirigida para el otro sentido. Sigo por F, sigo por G y sigo por H. Entonces, en vez de seguir en profundidad, lo que hago es resolver todos los hermanos primero y luego pasar a los hijos. El orden es lo mismo que en profundidad. B cuadrado si estoy en la implementación con matriz, o B más A si estoy en la implementación de lista de listas. Y acá tenemos el ejemplo. Bueno, vamos a cortar acá con definiciones y vamos a seguir la clase que viene con la otra mitad de la presentación de grafos. Si quieren ahora, si tienen alguna consulta de esto, o hacemos las consultas del TP. El TP, si se defiende en el oral, si hay que hacer una corrección, la hacen ahí. ¿Qué consulta tenían del TP? Los grupos pueden ser de 5 o menos. Cuando siempre le decimos que en el chat estén todos para poder ver los que quedaron y agruparse. Pueden ser de 4 personas, puede ser hacerlo solo, si quedaron solos. El TP es relativamente corto. Tiene una parte de cuestionario donde son herramientas que les damos para que ustedes puedan aplicarlas al TP. Un control de versiones y el chequeo de memoria. La idea es que hagan una estructura de lista de listas, donde el primer nivel sean los barrios y después toda la información que está necesaria del archivo de texto de la ciudad para resolver esto. Si no tienen grupo o se agregan en el WhatsApp del grupo de WhatsApp de alumnos y consultan con cualquiera, o a medida que va avanzando el tiempo lo pueden hacer solos y entregar solos. Sí, mándenme, pueden mandarle a Sergio y a Cristian, y si no le contestan, pueden mandarme y yo les contesto. Sí, para salir andando del compartir los recursos, pueden hacerlo con Git. Lo que tiene bueno Git es que se usa muchísimo, o sea que todo lo que cueste aprenderlo lo van a usar a futuro. O Bitbucket es la otra que es gratis. Pero tienen que trabajarlo un poquito. Pueden empezar compartiendo archivos directamente con un pendrive o mandárselo por mail. Pero si logran implementar GitHub
les va a solucionar un problema de sincronizar todo. Y Valgrind, hay un video en el campus para que puedan aprender a cómo utilizarlo y aplicarlo en el TP. Como hay tantos punteros, puede pasar que tengan alguna pérdida de memoria y con esto lo encuentran rapidísimo. El TP lo sube uno solo del grupo, cualquiera, y después en el oral tienen que estar todos juntos, o los que hayan quedado. Yo les recomiendo que si hagan este TP, apliquen todo el conocimiento que tienen de TDA. Eso quiere decir que desde el main vamos a tener un TDA TP2 o índice de ciudad o administrador de ciudad, lo que fuera. Y el main solo va a ver ese TDA. El TDA después va a necesitar un importador que va a ser otro TDA y puede importar todos los datos. Pero no hagan un choclo en el main. El main tiene que ser 3-4 líneas. New TDA, inicializar y ejecutar. Por pantalla, simplifíquenlo. Muestren, no sé, si listado de paradas por barrio, muestren las 3 primeras y digan para continuar hay tantas más. Algo sencillo. No es que vamos a usar esto para información. La idea es que apliquen la estructura de lista. También puede tirar todo el listado completo. No es que está muy exigente el tema de la pantalla. Busquen algo. Listado de cantidad de paradas por barrio. Barrio 1, tantas paradas. Barrio 2, tantas paradas. Y cuando lleguen a no sé, 25, que es lo que entra en la pantalla, toquen la tecla para continuar o tiran el listado de 50 y chao. Y se perdieron las de arriba. Lo mismo para todo el resto de la lógica. No ejecuten por comando o por línea de comando los comandos de Windows o Linux, porque después, no sé, el pausa o el limpiar pantalla, hay que ver si anda en Linux o Windows, pues son distintos. El menú, sí, tiene que tener el menú para estas opciones. Y por ahí les va a pedir, dado un barrio y una línea de colectivo, acá tienen que preguntar por teclado el barrio y la línea de colectivo. O le listás los barrios y le decís 1, 2, 3, 4 y lo mismo con los colectivos. O le decís que ingrese el nombre y comparás por nombre. Un menú mínimo, ¿eh? Así, estas 5 opciones y la otra salir. Y listo. ¿Cómo es si se olvidan de la salida? O sea, de hacer las 5 hacen 4. Ah, no, creo que le entendí mal. Me refería a como que a salir del, Ah, en del la opción programa. 6
Y alguna opción para salir tenés que darle. Ok. También puede frenar cerrando la terminal y matando el proceso. Pero también si quieren muchas ganas, el listado lo pueden sacar las 10 primeras líneas por acá y escribir un archivo de texto con la salida. Eso no es tan estricto. O tienen el listado completo acá. Si tienen muy poca ganas de trabajar, pregunta 1, pregunta 2, 3, 4, 5 y salen. Chao. No pueden repetir preguntas. Sí, pueden usar un switch para ir manejando el menú. El menú es poco trabajo, ¿eh? Si quieren dedicarle, todo bien. Pero no es que tienen que darle al menú más trabajo que la estructura. Acá sí se va a hacer Es como si fuera un punto del parcial esto. Siempre vimos el punto de parcial de varios niveles. 2 niveles, comparar, filtrar, y estos son como 5 parciales en un TP. De paso les sirve para practicar para el parcial de los que no probaron. Y esto es todo lo que fuimos viendo en clase. Hacer bien los nombres de las variables, los nombres de los objetos, los nombres de las clases, compilar ANSI. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no tienen más consultas, la fecha de entrega es una sola y la revisión la ven en el oral. Las notas del recuperatorio dijo que este fin de semana corrigen, así que la estarán mandando por los primeros días de la semana que viene por el campus. En el manual los manuales que hay que hacer es informe de trabajo, el alumno le habla al profesor. Me encontré con esta complejidad, todo lo que de alumno a profesor. Responder el cuestionario de alumno a profesor. Manual de usuario de programador a usuario de pantallas. Acá imprime las pantallas, las 4 o 5 pantallas que hagan, y cómo el usuario, que no tiene nada que ver con el mundo de sistemas, utiliza su software. Y manual de programador, de un programador le habla a otro programador. Cómo extender el código, comentarios, diseño y demás. Algo sencillo, tampoco es que tiene que ser una estructura puntual. La idea es que sepan hablar de alumno a profesor, sepan hablar de alumno a usuario y sepan hablar de alumno a alumno. Las 3 visiones para mejorar al ver estas 3 visiones van a mejorar su propio software. Siempre uno que agarra otra visión, me olvidé de esto, me olvidé de esto. Cuando hacen el manual de usuario, me olvidé de salir. Qué mala experiencia de usuario tiene. Bueno, ponemos un salir. Obviamente, entre no entregar y entregar sin salir, vamos con entregar sin salir. Si terminaron, entregar con salir. 5 personas está muy sobredimensionado para hacer este TP, pero bueno, quedan 2 semanas.
¿Alguna consulta más? Bueno, nos vemos